Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. El Socorro Jurídico Cristiano en El Salvador es una institución defensora de los derechos humanos fundada por San Romero de América, Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero, en San Salvador, en el arzobispado. Cuando es asesinado el arzobispo de San Salvador, el Socorro sale al exilio y un fraile dominico mexicano, Fray Gonzalo Valderas, que era muy amigo de Monseñor Romero y amigo del abogado de Monseñor Romero, la familia Cuellar, Roberto Cuellar era el abogado. Roberto y su hermano Benjamín Cuellar vienen exiliados a México y se traen la oficina del Socorro Jurídico a la Ciudad de México, a un convento de dominicos en la colonia Roma, el Divino Redentor. Y en el 81 yo me entrego en el trabajo, pero realmente tomamos como fecha el 83, porque es cuando yo ya aparezco públicamente como defensor en conferencias de prensa, por eso tomamos el 83. Yo, cuando me integro, pues no sabía mucho de qué era la defensa de los derechos humanos, tenía conceptos vagos. En mi formación no era una formación jurídica menos específica. Entonces aquí inicio en el Socorro con gente ya era experta. Está el abogado Roberto Cuellar, que venía de una gran ONG centroamericana, el Socorro Jurídico. Entonces yo me integro en la defensa de Centroamérica. Aquí inicio con Centroamérica, porque desde el Socorro también trabajábamos Guatemala, toda la situación de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, las masacres de tierra arrasada del ejército guatemalteco, los caiviles. Entonces mi primer trabajo es muy fuerte y muy impresionante. Toparme con desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales que eran todos los días. Entonces empezamos a hacer informes y yo aprendo a clasificar las torturas, cosa que yo no sabía. Entonces tomo un curso con Amnistía Internacional sobre torturas, clasificación, porque teníamos que hacer informes. Entonces mi primera escuela en derechos humanos no es teórica, es práctica en la defensa. En lugar de manejar conceptos había que manejar cifras y en el 83 salir a la prensa. Ya años después me voy a formar al Instituto Interamericano de Derechos Humanos a San José de Costa Rica, con todos los conceptos teóricos. En esos años no hay posgrados en derechos humanos en México, las universidades no lo tienen en su currícula. Entonces esto hay que tomar en cuenta porque ahora hay maestrías y doctorados en derechos humanos en universidades públicas y privadas del país. No, en esos años no había cursos universitarios de derechos humanos ni el tema. Lo único que existía en el país era doña Rosario Ibarra de Piedra, con Eureka, pero muchos no la tomaban en serio, que ella ya hablaba de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, es decir, en el 83 iniciamos este trabajo, varios frailes dominicos, liderados por Fray Gonzalo Valderas, y en el 84, estos dominicos que estábamos en el Socorro Jurídico Cristiano, fundamos el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria. Ya es el siguiente año, el 84, porque nos damos cuenta que estos patrones que vemos en Centroamérica se están dando ya en esos años en México. Lo que doña Rosario Ibarra de Piedra con Eureka decía tenía toda la razón. Doña Rosario nos facilita su archivo y ahí nos damos cuenta de la grave violación a los derechos humanos en México. Entonces creamos un organismo ya para México, creado no por salvadoreños sino por mexicanos, y es donde se integra Fray Miguel Concha para que este organismo sea un organismo oficial de los dominicos en México. Entonces logra Fray Miguel Concha que el Centro Fray Francisco de Victoria sea el órgano de la provincia de Santiago de México de los dominicos mexicanos. Y a partir del 84, pues yo soy cofundador de este centro y me integro fuertemente en la defensa ya en México, a partir del 84. Y en ese momento, en el 84, nace la Academia Mexicana de Derechos Humanos también, con la cual desde, como su nombre lo dice, la parte académica, tenemos muchos nexos. La Academia nace cerquita del Centro Victoria, el Centro Victoria nace en el Centro Universitario Cultural en CEU, en Ciudad Universitaria, y la Academia, sus oficinas estaban en la calle de Filosofía, cuyo fundador y primer presidente es Rodolfo Stavenhagen, que en paz descanse, este gran antropólogo que fue relator de Naciones Unidas para el tema de derechos indígenas. Fue el primer presidente. Después vino un gran académico, Sergio Aguayo, un querido maestro y amigo mío,
con el cual trabajamos el Centro Victoria de la Academia muy cercano en la parte académica. Y a raíz de eso, en el 2000, ¿qué podemos decir? Déjenme decirle, que luego se me va, en el 96, nace la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Pero es hasta el 96 que de la Academia y la UNAM, la doctora Gloria Ramírez convoca a varios académicos de los derechos humanos y crea la Cátedra UNESCO. Y yo también estoy desde el inicio en la cátedra, invitado por la doctora Gloria Ramírez, ya no solo como activista de los derechos humanos, sino académico. En la academia hacemos precisamente diplomados en derechos humanos, hacemos la currícula para ofrecer a las universidades y recorremos todas las universidades del país. A mí me tocó con la doctora Gloria Ramírez ir a hablar con rectores, con directores, y la mayoría de las universidades públicas en esos años se niegan. Nos decían, los derechos humanos son un tema de almas pías, buena gente, pero no es la ciencia del derecho. Por lo tanto, las universidades no es su espacio. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional se negó rotundamente. No es ciencia del derecho. Entonces, a la cátedra la cobija hasta el día de hoy la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Su sede no es la Facultad de Derecho. Logramos que la Facultad de Derecho de la UNAM abriera la materia optativa de Derechos Humanos. En su currícula, la carrera de Derecho no es obligatoria, es optativa. Y así vamos recorriendo. En el 89, yo pues soy de Morelos, de Cuernavaca, regreso prestado de los dominicos una temporada a la diócesis de Cuernavaca y me reintegro al trabajo en derechos humanos en Morelos. Y precisamente en el 88, con Flora Guerrero, Nacho Guape, Antolín Escobar, Julia Quintanilla, José Martínez, Pedro Zamora y yo fundamos la Comisión Independiente de Derechos Humanos, que sigue hasta el día de hoy. Esos años fueron importantes. Nace en el 88, aunque la protocolizamos ante notario, hasta el 92 nos volvemos asociación civil. Y en el Centro Victoria fundamos la primera revista especializada en derechos humanos en México. Se llamaba la revista Justicia y Paz. Yo fui director 10 años de esta revista Justicia y Paz. Pedro Zamora fue el secretario de redacción de esta revista. Entonces era trimestral, se publicaba editada en papel, en físico. 10 años la publicamos, teníamos un consejo editorial muy importante, grandes artículos. Ustedes la encontrarán citada en muchas universidades hasta el día de hoy. 10 años hicimos este esfuerzo. Esperamos próximamente poder reactivarla en lo digital, porque fue una buenísima revista que durante 10 años aglutinó a muchos académicos, no solo de México, investigadores y activistas de derechos humanos de toda América Latina y el Caribe. Fue una experiencia muy importante la revista Justicia y Paz de Derechos Humanos en el país. Cuando viene el levantamiento zapatista, ese año se protocoliza ante notario una organización defensora de los derechos de las mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir. En el 94 nace como una asociación civil, pero Católicas ya tenía 2 años en el proyecto. En el 92, la doctora Silvia Marcos me presenta a una gran activista internacional de los derechos de las mujeres, Frances Kislys, una norteamericana que fue la primera directora de una clínica de abortos en Estados Unidos. Una exreligiosa católica que ya en esos años era una experta en bioética en estos temas. Y a mí me impresiona esta mujer, desde el día que la conocí, que me la presentó Silvia Marcos en Cuernavaca, la conocí en CIDAL, ahí tuvimos la primera reunión en CIDAL de Morelos, que ha sido ya una organización pionera en el tema del feminismo y los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales en América Latina, CIDAL. Entonces, ahí tuvimos la primera reunión y me presentan el proyecto de lo que es Catholics for a Free Choice en Estados Unidos, que ya estaban funcionando en Brasil, en América Latina, y quieren traer este proyecto al país México. Me emociona porque es unir teología cristiana de vertiente católica con reproducción, con justicia y con la libertad de conciencia. Entonces me hace un proyecto muy importante
Y nace en el 92 en Cuernavaca, Católicas por el Derecho a Decidir México. Y desde ahí me integro y soy parte del primer consejo y la primer directora es Silvia Marcos. Y 2 años estuvimos trabajando sin ser asociación civil como un organismo privado. No era público porque no veíamos las condiciones para hablar de estos temas públicamente en el país todavía. Es decir, en el 94 cambian las condiciones. Con el levantamiento zapatista en enero del 94, hay una reactivación de la sociedad civil organizada en el país. Y entonces sí, vemos que cambian las condiciones, se pone la oficina de Católicas por el Derecho a Decidir en la Ciudad de México, la hacemos asociación civil y entonces requerimos una directora de tiempo completo que dé la cara públicamente. Es decir, yo soy activista en el Centro Victoria, académico, profesor. Silvia Marcos hasta el día de hoy es una gran académica internacional, una excelente investigadora y profesora. Requerimos a alguien que esté de tiempo completo. Entonces viene la maestra María Consuelo Mejía y asume la dirección de Católicas por el Derecho a Decidir durante 25 años y le da el gran impulso. Lo que hoy es CDD en México, pues se lo debemos al esfuerzo, a la organización, a la tenacidad de la maestra María Consuelo Mejía. Pero sí, la que trae la idea, los primeros movimientos intelectuales como de investigaciones de la doctora Silvia Marcos, a quien mando un gran saludo, una gran amiga mía que seguimos con grandes proyectos. Silvia hoy está trabajando en investigación de la teología feminista pero indígena. Silvia desde el 94 es parte de todo este proceso de los pueblos indígenas. Ella como antropóloga se liga prontamente con el querido Jan Robert, su esposo, hoy fallecido y recordado siempre en medio de nosotros y nosotras. Se ligan al EZLN hasta el día de hoy y ella aprende de las comunidades indígenas esta teología decolonial, teología feminista pero indígena, que tiene sus bemoles con la teología feminista norteamericana. La mesoamericana y maya es diferente. La doctora Silvia Marcos hoy sigue trabajando. Y Católicas empieza este gran impulso, este gran camino, que hasta el día de hoy, de hacer una reflexión desde la teología feminista. La hermenéutica es una ciencia de la interpretación de textos. Los textos bíblicos son textos antiguos. Hay que rescatar la sabiduría que hay en esos textos. Pero un texto depende del lenguaje y el lenguaje siempre será interpretación. Y el lenguaje humano es muy limitado, no solo el oral, el escrito, los símbolos, el cuerpo es lenguaje. Con un gesto te digo te quiero, pero también con un gesto te digo te odio. Las palabras oprimen, pero las palabras también liberan. Entonces, en Católicas usamos los textos bíblicos no para oprimir y discriminar a las mujeres, para empoderarlas y para liberarlas, para que tengan libre su propia conciencia. La libertad de conciencia empieza con uno mismo. Ser libre porque es el don divino. Cuando Dios hace la creación, en el poema bellísimo del Génesis, en el día 1 crea la luz. Mucha gente cree que es el sol. No, el sol y la luna lo crea en el día 4 en el poema. En el día 1 dice, hágase la luz. ¿De qué luz? Porque en el 4 día dice, hágase la lámpara grande y la lámpara menor, es el sol y la luna. En el día 1, la primero que crea la divinidad bíblica judía es la luz. La luz de la inteligibilidad, la luz del conocimiento, la luz de la conciencia. Eso es básico. Por eso en Católicas retomamos el libro del Génesis y hágase la luz para las mujeres que recobren su libertad de conciencia. El Papa Francisco nos ha recordado en un documento oficial de la Iglesia Católica, la Amoris Laetitia, que la Iglesia ha hecho mucho mal. Ha querido suplir conciencias, que la función de la Iglesia no es suplir conciencias, es educar conciencias, que cada quien actúe conforme a su propia conciencia. Ya el Papa Benedicto XVI, cuando era profesor de teología en Múnich en los 80, él enseñaba, a la primera que hay que obedecer es a la conciencia, incluso en contra de lo que diga la autoridad eclesiástica. Entonces en Católicas lo que hacemos es, y es parte de mi trabajo, soy fundador y asesor teológico de Católicas, revisar los textos bíblicos, los textos oficiales de la Iglesia, para
no inventamos en Católicas, rescatamos lo mejor de la tradición católica y este es nuestro trabajo hasta el día de hoy. En Católicas seguimos trabajando profundamente estos temas, es decir, no hemos parado hasta el día de hoy. Hoy viene una codirección nueva en Católicas, en medio de esta pandemia no hemos podido organizar bien esta situación de una codirección entre Paula Sánchez y Lola Guerrero. Vienen en esta codirección nueva de Católicas, un nuevo momento de Católicas, pero no cambiamos de objetivo. Este trabazón entre lo sagrado, los textos bíblicos, el derecho a decidir, la libertad de conciencia y el empoderamiento de las mujeres y las diversidades sexuales también lo trabajamos en Católicas. Entonces, toda esta riqueza va unida. Entonces, el 94 es un parteaguas en el país. Por un lado, Católica se vuelve asociación civil, se vuelve pública, y es lo que contamos públicamente en Católicas de cuando ya somos asociación civil. Este año, de ese hecho para acá, cumplimos 27 años de presencia pública Católicas, trabajando. En ese mismo año, con el levantamiento del ECTL en Chiapas, yo me voy a vivir 6 años a Ocosingo, Chiapas, y allá junto con otros laicos que veníamos del Victoria y frailes, fundamos un comité de derechos humanos en el 94 que se llama Fray Pedro Lorenzo de la Nada y que hasta el día de hoy continúa trabajando. Y este organismo es una asociación civil que se le entrega a las comunidades indígenas celtales de Chiapas. Esta asociación no está en manos de los dominicos el día de hoy, su consejo directivo son las comunidades indígenas. Ha hecho mucho trabajo educativo en derechos humanos en la selva lacandona, acompañado. Es decir, ya desde años antes existe el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Cuando nace el Victoria, Fray Gonzalo Valderas pide, porque la mayoría de los dominicos, en el 84 queríamos ponerle al centro de los dominicos Fray Bartolomé de las Casas. Y Fray Gonzalo Valderas, como buen misionario que era, dice no, algún día don Samuel Ruiz y la diosa de San Cristóbal van a tener su centro. Y el nombre es de ellos, Fray Bartolomé de las Casas, porque fue obispo de ahí. Entonces, pongámosle. Y es cuando yo me entero de Fray Francisco de Vitoria. Pongámosle, y me pongo a estudiar quién fue Fray Francisco de Vitoria. Años después fui a dar a Salamanca, al convento de San Esteban, donde vivió, enseñó y está enterrado Fray Francisco de Vitoria. Y en una pared me impresionó, por eso lo menciono, el convento de San Esteban, está hasta el día de hoy un letrero grande que dice: es preferible renunciar al propio derecho que violentar el ajeno. Este es Francisco de Vitoria. Cuando en los jardines de la ONU en Nueva York encontré una estatua dedicada a Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional. En esa época se llamaba el derecho de gentes, lo que hoy llamamos derecho internacional. Pero Francisco de Vitoria es un fraile que nunca pisó América, nunca vino a México, pero él formó en Salamanca a todos los dominicos que vinieron a América. De él dependen. No fue profesor en sus aulas Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas entra de dominico en República Dominicana, con lo que es hoy, en la isla de la Española, ya siendo sacerdote, él era diocesano. Se convierte de dominico, entonces no fue alumno directo, pero leyó las enseñanzas de Vitoria, también es alumno, porque uno es alumno de salón de clases y alumno de la vida. Yo tengo muchos maestros que nunca he sido sus alumnos formales en un salón de clases, pero me han formado sus libros, sus enseñanzas. Entonces Bartolomé sí depende de Vitoria en este sentido, y la mayoría de misioneros que vienen a América fueron sus alumnos directos en sus aulas de este gran convento de San Esteban. Entonces esto crea un movimiento de los dominicos y los derechos humanos, porque siempre me preguntan por qué ustedes están metidos siempre en derechos humanos, porque parte de nuestro trabajo a partir de estos frailes de la Escuela de Salamanca va ligado hasta el día de hoy a los derechos humanos. El Centro Victoria no es único de los dominicos en el mundo, hay una serie de organizaciones, tenemos una ONG internacional con sede en Ginebra y hay unos frailes dedicados a tener estatus consultivo ante Naciones Unidas, y como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas está en Ginebra, por eso esa oficina de los dominicos está en Ginebra para atender todo esto,
Y con esta oficina el Centro Victoria hasta el día de hoy se coordina en lo internacional. Es decir, 94 parte todo esto el centro, el Comité Fray Pedro Lorenzo de la Nara. Y seguimos avanzando. ¿La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, todos los derechos para todos, es previo o es después? Es después de la fundación del Victoria, porque años después nace el Centro Miguel Agustín Pro. Los jesuitas fundan su centro, pero años después de la academia, los primeros pioneros, primerísimo grupo en derechos humanos específicos es el Comité Eureka Doña Rosario. Ya en esta ola de ONGs de derechos humanos propiamente dichas, es el Victoria, la Academia Mexicana, después el PRO y después vendrá el Bartolomé de las Casas. Entonces, el PRO empiezan a dar cursos por todo el país y empiezan a proliferar centros y comités de derechos humanos a partir de centros eclesiales, diócesis y parroquias. Esto viene de toda América Latina. Cuando los golpes de estado de los militares nace en Santiago de Chile, el cardenal de Santiago crea la Vicaría de la Solidaridad. Y el cardenal Silva protege a los que quieren matar a Pinochet. Y a Pinochet se lo dijo: si los tengo que meter abajo de mi cama para que no los mate, abajo de mi cama. Cuando uno dice la iglesia chilena fue pinochetista, no es cierto. El cardenal de Santiago de Chile creó un organismo defensor de derechos humanos, la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, en cada país viene esto. Monseñor Romero, el Socorro Jurídico Cristiano en El Salvador. Entonces, en México, cuando ya empiezan a nacer, nosotros somos una ola tardía de los derechos humanos. En Sudamérica, por los golpes de Estado, se empezó a esto. Siempre fueron comités y centros ligados a las iglesias. Los evangélicos, los protestantes jugaron un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos en Sudamérica, en Centroamérica, en el Uruguay, no solo la Iglesia Católica. En México, por mayoría católica, los centros están ligados a organismos eclesiales. Y el Victoria también empieza a acompañar muchos procesos, de tal manera que se van tejiendo dos redes. Una de centros que acompaña el Centro Victoria y otra de centros que acompaña el Centro Miguel Agustín Pro. Llegamos a una etapa de la historia de los derechos humanos en México que tenemos dos redes nacionales. Entonces, hacemos diálogos, éramos centros que en otros temas trabajábamos en conjunto. Teníamos un comité para la defensa de los enfermos de VIH y SIDA. Y en este comité trabajábamos de la mano el Centro Pro y el Victoria, Cáritas de la Arquidiócesis de México y la Universidad Iberoamericana. Trabajábamos de la mano. Entonces teníamos varios temas que nos hacían ligarnos. Entonces llegamos a un diálogo, ¿por qué no unir fuerzas? Entonces, estas dos pequeñas redes se unen y entonces nace precisamente todos los derechos, esta red nacional de organismos de derechos humanos, todos los derechos para todos. En un principio no se le pone nombre, es una red nacional de organismos. Y a mí, por parte del Victoria, me toca participar en la fundación. Miguel Concha es el presidente, yo voy a las asambleas de la red muchos años. Entonces, y pertenecen en ese momento los centros que ya había. El Centro Potosino de Derechos Humanos, el INDEC en Guadalajara, que era muy importante. En Monterrey ya había el Comité de Derechos Humanos con la hermana Consuelo Morales. En la frontera norte, en Baja California, ya había un Comité de Derechos Humanos. Y se integran todos en esta red nacional. Son como 20 y tantos que dan nacimiento a la red nacional. Hoy son más de 44 organismos que están integrados en la red nacional. Yo tengo muchos años que no le doy seguimiento a la red. El Victoria sigue siendo parte de la red. Católicas, años después logramos que sea aceptado como miembro de la red. Y esto pongo un ejemplo para que veamos cómo en México ha costado trabajo ir abriendo el concepto de derechos humanos. Cuando nace la red y nace Católicas posteriormente, tratamos que Católicas se integre a la red de derechos humanos y la respuesta nos dice no, ese es un organismo feminista, que se integre a la red feminista, aquí es de derechos humanos. No se miraba los derechos de las mujeres como derechos humanos. Hay grupos que hasta el día de hoy los derechos sexuales y reproductivos no los ven como derechos humanos, que es lucha exclusiva de las feministas, que tienen sus redes. Pero la red va cambiando. Años después
Católicas es miembro de la red Todos los Derechos para Todos. Se ve que parte de defender los derechos humanos es defender los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces, en todo este proceso vamos avanzando y la red continúa trabajando, integrando. En Morelos, años después, nace el Centro de Derechos Humanos Don Sergio, donde con Silvia Marcos, Alicia Arines, Monseñor Rosendo Núñez, que era el párroco de la parroquia de Guadalupe en el centro de Cuernavaca, en paz descanse, y varios otros sacerdotes, integramos el Centro de Derechos Humanos Don Sergio para trabajar en Morelos y en Guerrero. Durante muchos años, la coordinadora de este centro ha sido Alicia Arines y sigue vigente hasta el día de hoy. El centro en Morelos y en Guerrero tiene su trabajo de educación, de acompañamiento. No tiene tanto trabajo jurídico de defensa, pero educar en derechos humanos es un gran reto en el país. Que la gente sepa que tiene derechos, que no es un favor que las autoridades le hacen, tiene su dignidad. Entonces, hasta el día de hoy, y aquí quiero reconocer el gran trabajo de Alicia Arines, es un centro dedicado a los pueblos de Morelos y a los pueblos de Guerrero. Sigue operando, sigue caminando ese gran trabajo. Y en el 2011 nace Iglesias por la Paz. Iglesias por la Paz, precisamente, decir, a raíz de la muerte del hijo del poeta Javier Sicilia y sus compañeros, nace el Movimiento por la Paz en una marcha que va hacia la Ciudad de México, que acompañamos. Yo marché desde Cuernavaca a la Ciudad de México. Varias gente de iglesia nos sentimos en ese momento motivados a dar respuesta desde nuestra fe. Y nace en el 2011, en agosto de 2011, Iglesias por la Paz. Marchamos junto al movimiento hacia Los Pinos con una manta que decía Iglesias por la Paz. Y a partir de ahí nos aglutinamos presbiterianos, bautistas, anglicanos, católicos, romanos, libres pensadores con gente que tiene espiritualidad en lo que llamamos este gran movimiento ecuménico de Iglesias por la Paz. Acompañamos víctimas de violaciones de derechos humanos, acompañamos comité de madres de desaparecidos, hacemos denuncia pública, acompañamos a los 43 de Ayotzinapa en una celebración ecuménica en el Ángel de la Independencia, porque habemos pastores y pastoras y sacerdotes de muchas iglesias en Iglesias por la Paz. Es un movimiento que desde 2011 celebramos 10 años, conmemoramos de Iglesias por la Paz, porque las iglesias nos hemos vivido peleando. Es tiempo de que hagamos un ecumenismo y el tema de derechos humanos es el suelo común de cualquier iglesia. Y en el 2004 ya en el país se había aparecido otra red de derechos humanos. Se llama Red Solidaria Década contra la Impunidad, en el 2004. Sobre todo en casos paradigmáticos de violación a los derechos humanos. El presidente de la Red Solidaria Década contra la Impunidad es el obispo Monseñor Fray Raúl Vera, un dominico que yo conozco de toda mi vida porque fue mi maestro de novicios. Cuando yo hice mi noviciado en 1977 en la Orden de Predicadores. Fue mi maestro Fray Raúl Vera y soy asesor de esta red. ¿Qué hacemos en la red? Acompañamos a las víctimas en denuncias nacionales y cuando no encontramos justicia en el país, vamos al sistema americano de defensa de derechos humanos. La Red Solidaria Década contra la Impunidad lleva denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo soy representante de varias víctimas ante la Comisión Interamericana, vía la Red Solidaria, vía Iglesias por la Paz. Acompañamos casos. Este 7 de junio conmemoramos 23 años de la masacre del Charco por el ejército mexicano en el estado de Guerrero. Es un caso que tenemos en la Comisión Interamericana. El caso de los hermanos Zompanque, que hace una semana la Comisión Interamericana turnó a la Corte. Es un caso que nosotros acompañamos 8 años en la Comisión Interamericana y vamos a acompañar porque somos los representantes legales de los hermanos Zompanque contra el Estado mexicano. Es el primer caso que el actual gobierno tiene en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es mi trabajo, acompañar víctimas en los organismos internacionales, ante Naciones Unidas,
acompañamos muchos casos fuertes. Acabamos de recordar 8 años de impunidad de la ejecución extrajudicial de un líder de Guerrero, Arturo Hernández Cardona antier. 8 años de impunidad por el que está preso el famoso Abarca, exalcalde de Iguala, pero que no tiene sentencia en 8 años, no ha sido sentenciado. Es por el delito que está preso, no por los 43, porque tenemos testigo que él personalmente mató a Arturo Hernández Cardona con su pistola. Y hay testigo. La Comisión Interamericana pidió protección para el testigo y para la familia de Arturo. El gobierno mexicano se niega a darles medidas cautelares después de 8 años. Esta gente peligra su vida. O sea, sabemos que Abarca está unido a toda esta mafia, esta delincuencia organizada en el estado de Guerrero, obviamente. Testigo y familia no viven igual, tienen que vivir exiliados, escondidos, peligrando su vida porque un estado que se niega. Y no estoy hablando del pasado, estoy hablando del gobierno federal actual. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿ha habido cambio en derechos humanos? Muy poco. Uno esperaba grandes cambios, ha sido poco cambio, las violaciones siguen, la impunidad sigue, y este gobierno, lo que tenga que ver con el ejército, lo protege y lo tapa. Tan impune como con el gobierno de Fox o de Calderón o de Peña. No ha habido, duele decirlo, pero en derechos humanos hay que ser claro, no ha habido grandes cambios en la realidad. Podríamos decir mucho más. Este es un recorrido somero de un trabajo que a mí me ha tocado acompañar. Lo puedo contar en primera persona porque he sido parte de esta historia con muchísima gente, por supuesto. Yo no he sido solo en nada, más bien me he sumado, como en el caso del Socorro Jurídico Cristiano, que no tenía yo los elementos ni conocimiento. Me he sumado a grandes defensores centroamericanos que le debemos mucho los mexicanos a los hermanos Cuéllar, a Roberto y a Benjamín Cuéllar. Hoy su hija Paula Cuéllar es doctora en Derecho, especialista en genocidios por la Universidad de Minnesota. Sigue la línea de su papá y de su tío de defensora de derechos humanos. Entonces, le debemos a mucha gente, a Sudamérica, a Centroamérica. Le debemos mucho del trabajo. Qué bueno que hoy desde la Cátedra de Derechos Humanos se han abierto maestrías y doctorados en derechos humanos. Yo acompaño muy cercano la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, que es una maestría muy práctica de acompañar casos. Es decir, tenemos maestría, la Universidad de La Mancha con la Comisión Nacional de Derechos Humanos da doctorados en Derechos Humanos en México. Qué bueno. Yo me inicio cuando no existe nada de esto. Hay que ir al extranjero para conocer los conceptos, pero mi trabajo es como defensor antes que académico de derechos humanos. He sido profesor de muchos temas en muchos diplomados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Oaxaca, de Guerrero. En México, la primera universidad que tuvo un diplomado universitario en Derechos Humanos fue la Iberoamericana de Santa Fe, los jesuitas, antes que las universidades públicas. Yo fui parte de ese primer diplomado, me tocó ser estudiante viernes y sábados en la Universidad en Santa Fe, la Iberoamericana. Yo estudié teología en la Ibero, pero a mí me tocó, yo empecé en Tasqueña, antes de que se cayera la Ibero Vieja en Tasqueña, cuando nos pusieron los famosos gallineros en aquellos años. Terminé en Santa Fe y regresé a Santa Fe a este diplomado. Después tomé un diplomado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Ombudsman y la Administración Pública para formar a los primeros presidentes y visitadores cuando nacen los organismos públicos de derechos humanos, las comisiones estatales. Este diplomado las forma y nos invitan a poca gente que no somos de ese sistema público. Entre ellos me invitan a mí y ahí soy compañero del general Gallardo, recientemente fallecido. Fue mi compañero en este diplomado del Ombudsman. Después, en mi paso en Chiapas, tomo un diplomado en Derechos Étnicos y en Desarrollo en la Universidad Autónoma de Chiapas, que es como el antecedente de la maestría en Derechos Humanos que actualmente tiene la Universidad Autónoma de Chiapas. Podría decir muchísimo más, someramente decir qué recuerdo, cómo lo interpreto. El lenguaje siempre es precario, siempre es limitado, siempre hay que complementar cosas e historias. Este es parcial como toda historia. Lo que yo en este momento recuerdo, puedo decir, no sé si algo más que habría que preguntar. Hace 20 años
nace una comunidad ecuménica. Este diálogo interreligioso que veíamos venir, gente que ya se sentía no a gusto en su iglesia, pero es gente de fe, que quería una mirada crítica y desde la dignidad, desde la ética. Entonces hace 20 años varios frailes dominicos, Fray Ricardo Villarreal, que en paz descanse, Fray José Juan Sáenz, nos acompañó después y nos acompaña Fray Raúl Padreñán, un ex dominico Pablo Miguel Bravo, varias religiosas y exreligiosas dominicas, fundamos la Comunidad Ecuménica Magdala, desde cual acompañamos temas de diversidad sexual, de justicia, de violaciones a los derechos humanos, desde nuestra fe. Ahí hacemos cursos de teología desde la ética y la espiritualidad. Y la Comunidad Teológica de México es un centro ecuménico que forma en teología desde hace 50 años. Tiene licenciaturas, maestrías y doctorados en teología, sobre todo iglesias evangélicas pequeñas. Cada iglesia tiene su pequeño seminario y lo común lo toman en la Comunidad Teológica de México. Les da títulos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Yo hace 14 años soy profesor de la Comunidad Teológica de México y hace algunos años se integró la capellanía para atender a estudiantes y profesores. Y los capellanes somos de diferentes iglesias, la comunidad es ecuménica, y la capellanía tiene un área de justicia y derechos humanos. Yo soy el actual coordinador del área de justicia y derechos humanos. Y desde ahí acompañamos también procesos de, por ejemplo, en Iglesias por la Paz, es parte de Iglesias por la Paz, la capellanía de la Comunidad Teológica de México, las marchas. Y hay muchos pastores y pastoras de muchas iglesias integrados en la capellanía. Yo no soy el que hace todo, el que coordina el tema de justicia y derechos humanos. 50 años de la capellanía y los últimos años ha hecho más específico lo que siempre había hecho. Desde que nace el socorro jurídico, teníamos relación con la comunidad teológica, porque varios salvadoreños, sus comités que vinieron al exilio junto con el socorro, se establecieron en las instalaciones de la comunidad teológica, les prestaron oficinas. Entonces, ya desde los años 80, la comunidad teológica estaba abierta a estos temas. Hoy lo hace vía la capellanía, pero no es que empiece este trabajo en derechos humanos. Es una comunidad que responde antes que la Iglesia Católica, estas comunidades evangélicas. Porque a veces tenemos idea que las iglesias evangélicas son todas fundamentalistas, todas cerradas al diálogo y a la justicia. No, hay grandes ejemplos. Monseñor Romero fue ecuménico. Antes de que su propia iglesia lo reconociera santo, lo reconocieron otras iglesias. En las catedrales anglicanas de Inglaterra hay esculturas como San Romero de América desde años antes que su propia iglesia católica romana lo reconociera. El trabajo ecuménico por la justicia viene desde los años 70 de la lucha en Sudamérica de los golpes militares. Más bien la Iglesia Católica en México vamos llegando un poquito tarde. Y me gustaría leerles un poema de un gran ser espiritual, poeta y defensor de la dignidad humana, recientemente fallecido el año pasado, Ernesto Cardenal, de su libro Salmos, el Salmo 78. Oh Dios, Jerusalén es un montón de escombros. La sangre de tu pueblo se derramó en las calles y corrió por las cunetas y se fue por las alcantarillas. La propaganda se burla de nosotros y eslogan de odio nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás airado con nosotros? Arderá tu furor como el fuego nuclear que no se apaga con el agua. ¿Por qué han de decir los ateos, dónde está su Dios? Llegue a tus oídos el gemido de los presos, la oración de los condenados a trabajos forzados, los condenados a muerte, y la oración en el campo de concentración. Y nosotros, tu pueblo, te alabaremos eternamente y te cantaremos de generación en generación. Esto dice en un resumen todo lo que les he dicho, por qué desde la espiritualidad, desde la fe religiosa, es tan importante la lucha y es un deber sagrado promover y defender los derechos humanos.